Nuestro Dios es poderoso, aleluya. Libro de Josué, capítulo 3, verso 5. Vamos a considerar este versículo. Gloria al Señor. Toma tu control, Espíritu Santo. Aleluya. El capítulo 5 dice lo siguiente, el versículo 5 del capítulo 3 de Josué dice lo siguiente. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aleluya. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y quiero reflexionar, porque creo que no va a ser largo, pero quiero reflexionar bajo el tema: santidad es sinónimo de victoria. Yo no sé si a otras personas le funcionaría, pero para el cristiano, santidad es sinónimo de victoria. Y es tan importante la santidad para el cristiano que vemos que Dios establece en su palabra: sé santo porque yo soy santo. Y también dice: sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y hay unos principios en estas declaraciones que dimos, y es que Dios está diciendo: sé santo en una forma imperativa. Sé santo porque yo soy santo. Lo que quiere decir es que para poder tener una coinonía con Dios, nosotros tenemos que ser santos así como lo es Dios. Entonces también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Lo que quiere decir aquí también es que si no practicamos la santidad, vamos a vivir a oscuras de lo que es la presencia de Dios. Entonces, para el cristiano, la santidad es de suma importancia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, para nosotros la santidad se puede reflejar en nuestras vidas en victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Y vemos cómo personas de Dios se mantuvieron íntegras al Señor y trastornaron, cambiaron el entorno, cambiaron el ambiente en el cual vivían. Y el rey Josías es una prueba de esto. Su abuelo y su padre se habían desviado y habían hecho todo en contra de la voluntad de Dios. Y habían levantado altares altos, en lugares altos, para los dioses de Baal. Y habían hecho todo, pero todo lo malo, lo que no era agradable ante Dios. Y esto se había reflejado en el pueblo que estaba viviendo de esa manera. Pero Josías, con apenas 18 años, conmovió toda una nación, porque dice la palabra que anduvo bajo los estatutos de David su padre, el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y caminando bajo estos preceptos, Josías, este muchacho de 18 años, conmovió a toda una nación, derribando los altares y trayendo nuevamente el corazón del pueblo al corazón de Dios. Vemos cómo nosotros podemos ver tantas cosas en la Biblia de personas que estaban íntegras con el Señor, que conmovieron una nación. Pero que esta mañana o tarde ya quiero hablarle no solamente de personas individuales que buscaron el rostro de Dios, sino de congregaciones que lo hicieron, de personas que se unieron en busca de. Y en el libro de Hechos se registra algo sobre esto. Y el libro de Hechos, capítulo 4,
Alabado sea el nombre del Señor. Verso 32 dice: todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredad o cosas, la vendían y la traían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los discípulos, y se repartía cada uno según su necesidad. Lo que está pasando aquí en el libro de Hechos es que Jesucristo se había ido y había determinado a un grupo de personas que no se fuesen de Jerusalén sin antes ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu que hoy está trabajando en nuestras vidas. Y esta congregación, estas 120 personas se mantuvieron unidas buscando el rostro del Señor. Dice la palabra que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Pero vemos cómo no solamente cambió una nación, sino que esta congregación que había ya trastornó el entorno de tal manera que afectó a una generación. Y no solamente una generación, porque hoy en día hemos sido alcanzados, porque esa congregación se mantuvo, esos 120 se mantuvieron buscando el rostro de Dios en el aposento alto. Y dice la palabra que Pedro se levantó y empezó a hablar de las cosas que Dios había hecho. Muchos de ellos se sorprendían y cómo es que estas personas, no siendo judíos, pueden hablar en nuestro idioma y nosotros podemos entender lo que estas personas están diciendo. Y yo estoy seguro que estas personas que recibieron al Señor cuando Pedro habló del Señor, fueron a su lugar donde vivían y tuvieron que hablar de las maravillas que Dios hizo en Jerusalén. No solamente se afectó la nación de Israel, sino la nación donde todas estas personas estaban viviendo. Y es por esto que vemos que también Dios escoge a Pablo y a Bernabé para que salgan y prediquen el Evangelio por toda Asia. Por todos los lugares fue predicada la palabra del Señor hasta que llegó a nosotros y nos alcanzó hoy en día. Esto pasó porque una congregación decidió buscar el rostro de Dios. Josías conmovió su generación, conmovió su nación y volvió el corazón de los que estaban allí al corazón de Dios. Pero esta gente ha movido año tras año, los corazones de la gente con el Evangelio del Señor. Entonces es importante que como congregación nosotros sigamos la santidad. Porque vamos a conmover no solamente los que viven aquí, sino vamos a conmover naciones. Santo, aleluya. Hay necesariamente que para permanecer en victoria, mantenernos en santidad. Y donde nosotros leímos en Josué, anteriormente a estos versículos y a este mismo libro, se había dado una situación en Israel. Y era que estaban siendo cautivos por el pueblo de Egipto y Dios los saca del pueblo de Egipto. Pero estas personas no permanecieron en santidad. Dice la palabra que cuando Moisés fue a buscar los mandatos de Dios, esta gente forzaron a Aarón que le hicieran imagen de fundición. Y empezaron a adorar lo que no era Dios. Por ende, y por otras cosas que ellos hicieron, fueron todos desechados de entrar a la tierra prometida y murieron en el desierto. Pero la nueva generación que el Señor levantó, que vivía conforme a lo que Moisés ordenaba, y eso está en la palabra registrado, cuando Josué dice que va a tomar el mando, ellos le dicen: según como obedecimos a Moisés, así te vamos a obedecer a ti. Solamente
que Jehová tu Dios esté contigo. Vamos a hacer todo lo que tú digas. Lo que me quiere decir a mí es que estas personas estaban caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso el Señor hizo lo que hizo con esta generación. Alabado sea el nombre del Señor. Santidad es sinónimo de victoria. Vemos que cuando Josué envía a los espías a reconocer a Jericó, ya Dios tenía algo tramado con ellos. Ya Dios había hecho algo en la mente, en el corazón del enemigo. Y muchas veces nosotros como cristianos no vemos lo que Dios ya ha hecho con nuestros enemigos. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de principados y potestades. Dice la palabra que cuando Rahab recibió a los espías, le dijo: nosotros le tenemos temor a ustedes, porque hemos oído lo que Dios hizo, cómo secó el mar rojo para que ustedes pasen, y cómo han destruido a los dos reyes que están del otro lado del Jordán. O sea, el enemigo mismo reconoce que cuando el pueblo de Dios está consagrado con Dios, hay cosas que Dios hace a favor de su pueblo que pone al enemigo a temblar. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto dijo Rahab: estamos, mira, no hay aliento en los corazones de los hombres. Todos están turbados. Todos le temen a ustedes por lo que Dios está haciendo a favor de ustedes.